Primero que todo, hoy es un día muy triste, es un día en donde recibimos una noticia no, que si bien ya se estaba corriendo la voz, no esperábamos que sucediera. Eh, la compañera incombustible e invencible Luisa Toledo ha partido a la inmortalidad, producto de un cáncer al estómago que la quejaba desde hace mucho tiempo, que la tuvo debilitada, y ella hasta el último día de sus vidas estuvo presente en donde podía estar, no solamente buscando justicia para sus hijos, dos de sus hijos que murieron en Villa Francia y el otro que murió en Temuco, sino que además siempre estuvo acompañando a la familia de los presos políticos, los desaparecidos de la dictadura, estuvo acompañando a la familia de los presos políticos durante toda la transición, a los presos políticos mapuche, a los presos políticos subversivos, y por supuesto también hasta el último día de su vida estuvo junto con los familiares de los presos políticos de la revuelta popular. Un ejemplo de mujer, un ejemplo de persona que en los tiempos en donde todos decían de que la historia se había acabado, ella decía que aún no era suficiente. Por eso, desde tiempos plebeyos, nuestro saludo a la familia Vergara Toledo y sobre todo un saludo a toda nuestra gente porque hoy día es un día de luto para todos los pueblos. Puta, en efecto, weón, me da una pena terrible lo de Luisa. Justamente una persona incombustible, no solamente en su búsqueda de la justicia de su hijo, sino que también se volvió un ícono rápidamente de parte de toda la izquierda, de una persona que a través de todas las generaciones ha apoyado las grandes luchas y sobre todo también métodos que no mucha gente se atreve a defender, que tiene que ver con toda la defensa a la resistencia a la violencia política, si tú quieres decirlo, pero en el fondo son las resistencias por medios rupturistas contra un poder tan conche su madre, weón, que nos deshumaniza día a día y ella yo creo que es una muy buena señal, un muy buen icono de cómo esta lucha no tiene tiempo, es atemporal, en el sentido de que siempre hay que estar con eso, siempre hay que estar con la frente en alto hasta el último día y nuestro más grande respeto a la Luisa. Darle el pésame a la familia y a cada uno de los plebeyos que nos escuchan en relación al- a esto, y además recalcar también de que finalmente no hay temporalidad en esto. Es presente, pasado, futuro, encarnado en todos los plebeyos, yo creo. Yo creo que la tristeza invade a la mayoría de las personas que conocía el caso y sabía de esto, porque también hay muchos que no saben mucho del tema, pero hay que sacarlo a la luz. Así que partimos de este capítulo un poco más bajos que el anterior, pero tenemos trabajo por qué hacer. Así que Mira, a propósito de eso mismo, weón, quiero compartir supuestamente que son sus palabras, una de las últimas palabras que tuvo ella, respecto a este último proceso. Y yo sé que estas son palabras súper... A ver, estas son palabras que saca Radio U de Chile. Y Radio de Chile tiene una línea editorial bien particular y propia. Y hay una Luisa Toledo en el fondo que es de pensamiento súper rupturista, pero me llama la atención esta última cuña que se le adjudica en ella, que son de estos últimos días. Y yo creo que da para conversarla y en el fondo inaugura todo el problema que hay estos días, pues, que habla cagada. Ocurrió la convención constituyente, está pasando, y hay que hablar un poquito de esta cuña. Se las dejo, mira. Lo mejor que se puede hacer en este momento por mí es hacer que las cosas sigan funcionando, que todo siga funcionando. Por todos los que están sufriendo cárcel, daño ocular, físico, lo mejor que podemos recibir como regalo de parte de ustedes es que sigan trabajando y sigan haciendo lo que estaban haciendo antes afuera. Igual yo encuentro que son polémicas sus frases y evidentemente esto no le va a gustar mucho al anarquista que a veces escucha nuestro podcast y que también tiene una visión bien particular de la Luisa. Y en realidad obviamente es algo que yo creo que se escapa un poco de la lógica que nosotros tenemos de ella,
pero son sus últimas palabras y creo que vale la pena como empezar a discutir, o creo que estas palabras dan como el pie para empezar a hablar, bueno, qué ocurrió estos días, eh, cuáles son sus impresiones y cuenten, pues, a ver qué les pasa con estos días de convención constitucional. Puta la weá, se me había perdido la ventana, weón. Cosas que pasan, pues, weón. Cosas que pasan. Yo creo que para partir yo, recuerda, Varinas, que hay que apretar ahora. Sí, recuerda siempre, hay que Así apretar para es. hablar. Yo creo que son bastante acertadas. O sea, habíamos discutido esto en el grupito que tenemos, de qué es lo que sucede cuando las cosas suceden al fin y al cabo. Porque esta weá era obvio que se iba a instalar la convención constitucional, y que hay que asediarla. No, no tanto como que se tiene que convertir en una asamblea constituyente o cosas así, sino que hay que capturarla y hay que empezar a tratar de buscar las formas en las cuales se van a capturar. No necesariamente hay que entrar al palacio para poder capturarla, y eso es lo que se vio, yo creo, en la inauguración. En la misma inauguración uno vio de qué forma se puede ir formando una forma de, suena reiterativo, pero logrando articular una forma de cómo intervenir la misma, no le quiero decir asamblea, weón, me cuesta decirle convención Una constitucional asamblea. porque el nombre es tan artificial, weón, pero al fin y al cabo es una asamblea, o sea, es lo que se vio al fin y al cabo el día de la inauguración. No puede estar más cercano a ser una asamblea. Yo creo que las palabras son acertadas. Es doloroso también decir que hay varios compañeros que están presos, pues, weón. Sí, no, no es menor. O sea, hay que tener en consideración que hay gente presa y presa injustamente, por todas las weas que ocurrieron. O sea, lamentablemente tenemos que cargar con esa mierda, y esa mierda hay que tratar de llevarla a la misma constituyente. De la forma que se estime conveniente, hay que hacerlo. Yo creo que, y tampoco hay que frenar el mismo proceso como lo logró sabotear el presidente de mierda que tenemos. Yo creo que no hay que sabotearlo, sino que hay que tratar de, llevarlo a cabo, pero subiéndose lo que habíamos dicho, que el Hada llegó al Palacio Pereira o al ex Congreso, o donde mierda quieras que sea que la- van a ser las sesiones, pero tiene que llegar ahí y hay que entrar con todo. Qué interés. Yo creo que un fenómeno interés. Hay dos cosas, quiero ir por dos carriles. Primero, como ligarlo lo más reciente e interesante, como realmente incluso en estos espacios institucionales se nota cuando hay realmente representación popular. Y eso ya se notó desde el día uno, eso ya se notó en los gestos de todo lo que pasó aquel día de frenar la constituyente, de al comienzo, de que hayan salido a acompañar a la calle los mismos constituyentes. Nos habíamos acostumbrado a una política institucional que histórica desde los 90 en adelante siempre fue más parecido a una lucha a la WWE que realmente a un conflicto, a una disputa real. Eso por un lado. Y también nuevamente remarcar que es bien distinto un proceso político cuando hay presencia en las calles. Ya sea el llamado que se hizo de sabotear la constituyente porque para que no partiera con los presos en la cárcel, o ya sea en el fondo para presionar a la constituyente y desbordarla, ya esto marca un antecedente, un antes y un después de que al menos este tipo de política institucional ya no puede trabajar sin considerar lo que está pasando en el mundo real. Eso es innegable, por un lado. Y que también no olvidar, y que eso, por ejemplo, es nuestra diferencia, por ejemplo, fundamental con el cipoprevismo y todos estos sectores, es que ni la calle, ni la organización popular, ni la organización plebeya se abandona. Y eso se hace notar. Y eso se hace notar.
No por nada la primera demanda que se instala y por qué también el gobierno busca sabotear fue precisamente, y que era lo que se iba a sesionar el lunes, la libertad de los presos políticos, la revuelta y de los presos políticos mapuche. Y eso es a pesar de la y todo esto es lo más interesante, todo lo que ha pasado y que ha sabido favorecido y que en que has habido ganadas concretas en este proceso ha sido a pesar del acuerdo del 15 de noviembre, a pesar de los amarres del gobierno, a pesar de los amarres del Partido del Orden, porque en efecto todo lo que está pasando es contra el libreto que ellos mismos fabricaron. Y lo digo, por supuesto, también para deslindarme de este cipoprovismo rastrero que también hizo sus movidas por debajo durante esta convención. Pasado varias cosas, o al menos a mí me pasa lo mismo volviendo con la cuestión de la cita de Luisa de estos últimos días. Yo creo que hay tres o cuatro grupos o corrientes que chocan y que de repente hay ciertos desencuentros y que tiene que ver con una de las cosas que hemos dicho en los primeros capítulos, que tiene que ver con qué es ser plebeyo. Y que a veces la gente, yo creo que también es por la contingencia o por el aparecimiento de la lista del pueblo, ese tipo de cosas, que uno tiende a pensar que los plebeyos son necesariamente de izquierda y que tienen una corriente de izquierda tradicional. Y eso no es necesariamente así. De hecho, yo me siento de izquierda y todo, pero cada vez me cuesta más decirlo. Yo me siento más plebeyo que de izquierda, y eso no tiene que ver porque mi tradición o porque o reniegue de mi historia o ese tipo de cosas. De hecho, yo antes venía del anarquismo en realidad. Y me fui por varias cosas que vi de mucha gente que ahora anda llorando a Luisa Toledo y que, bueno, si pusiéramos a hablar un poco de eso sería la cagada. Pero el punto ahí yo creo que tiene que ver con que hay distintas divergencias de cómo entender este proceso, cómo entender la convención, cómo entender para qué sirve esta weá en el fondo también, ¿cachai? Y creo y a mí me cuesta mucho en general, eh, ¿cómo voy a debatirle ideológicamente? Estoy pensando en una persona ultrona, un estalinista, un trosco culiao, porque no tienen otra, se mezcla, trosco siempre es trosco culiao, o persona anarquista, lo que sea. eh, ¿Cómo voy a debatir con mi idea y con mi ideología frente a una persona que, por ejemplo, tuvo algún trauma ocular? O con el caso de Mario Cuña es súper, si tú lo veis, apoya causas que uno podría decir como ciudadanista dentro de todo. Llamó a votar, por ejemplo. Y en el caso ahora de la Luisa Toledo, que ya habiendo tenido todo el recorrido que tenía, dice, ¿saben qué, cabro? En este momento hay que hacer esta weá. Hay que hacerlo. ¿Cómo chucha me voy a sentir yo con la autoridad, weón? A pesar de, no sé, todo lo que uno lee, estudia, los movimientos donde uno ha estado, ese tipo de cosas. ¿Cómo voy a ser yo tan carerraja, weón, de venir a desautorizar ese tipo de personas? O lo mismo la Fabiola Campillay, que, weón, Campillay era una persona común y corriente, ni siquiera iba a las marchas, weón, ¿cachai? Y ahora, bueno, ahora es como es, ¿cachai? Entonces, Sí, pues creo que... de hecho, déjame remarcar en ese Dale, sentido, es dale, dale. que la Fabiola Campillay iba caminando por la calle. De su Ella no estaba pega, weón. protestando. Como entiendan esa weá también a los anarcos culiados que intentan tomar estas weás. Sorry, pero yo soy un poco más lejano a los anarcos en general. Yo creo que esa es una de las weas que hay que entender también. No solamente Mario Acuña. Está la Fabiola Campillay, está el compadre que supuestamente se había suicidado en Peñaflor. Se me olvida el nombre ahora porque ha pasado harto tiempo y lo han bajado harto. Voy a buscarle el nombre, weón, porque Sí, sí, él tampoco era una... ¿Ah? y a fin del capítulo el nombre, bueno, no lo vamos a dejar ahí sin nombre. No, 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 se lo voy a buscar ahora mismo. Porque lo recordé de inmediato porque él también, él era era un trabajador que iba para su pega, lo agarraron los pacos, lo molieron a palo y supuestamente los pacos culeados dijeron que se suicidó en el calabozo. ¿Qué ser humano se le podría pasar por la cabeza suicidarse en una comisaría? Claro, Y en claro. Peñaflor más encima, weón. No, O sea, quiero avanzar un poco en esta misma wea, que la naturaleza de las personas que son presos políticos actuales, o que después fueron desaparecidos, torturados, traumaoculares, etcétera, es absolutamente distinta de los presos políticos y los torturados desaparecidos que representa la Luisa. Vienen de una tradición que son del Frente, que después son Movimiento Juvenil Lautaro, que son algunos ex-MIR, y que después que son anarquistas, ¿cachai? Porque después hay un trasvasije grande al anarquismo y en particular el insurreccionalismo.
Y hay algunos que de hecho ni siquiera se consideran nada de eso, se consideran nihilistas directamente. Entonces, tú tenés grupos de personas con pensamientos bien definidos, bien estudiados, que son en el fondo quienes tienen de una u otra forma como la hegemonía de quiénes son los presos políticos. Y el estallido también, o la revuelta popular, el estallido no, la revuelta popular lo que hace es repartir un poco esa baraja y el tema de los presos políticos ya no es dominio de ellos. Y eso yo creo que incomoda mucho. Lo incomoda mucho a las personas que tienen muy claro con quiénes tienen que trabajar y con quiénes no. Y tú también te das cuenta de la gran cantidad de coordinadoras de apoyo a presos políticos que hay, pero coordinadoras para todo. Yo creo que muy poca gente se mete en ese tipo de cosas y tú tenés coordinadoras, por ejemplo, tenés coordinadoras para los cabros que son anarcos que son veganos. Entonces, obviamente, todas las encomiendas que tú le haces son para ellos, ¿cachai? Entonces tenés vais viendo distintos grupos, ¿cachai? ¿Con qué quiero decir este tipo de cosas? Que así como la política plebeya llegó a diversificar a la izquierda, la política plebeya tiene una política también propia y a veces no es tan rupturista. Lamento decirles, chiquillos, que a veces los plebeyos no son rupturistas. De hecho, en general, la gente común y corriente no quiere atado, weón. No quiere tanto atado, no quieren problemas, weón. Quieren seguridades, de hecho, entre muchas otras cosas. Entonces, yo creo que en todo ese tipo de cuestiones que uno podría decir que son más bien psicológicas, después se ven representadas en el ámbito político, en este caso, a propósito de lo que decía Varinas, que en efecto es una convención o es una instancia política donde se nota que hay más participación popular porque, puta, la wea tiene otra naturaleza, pues, weón. Y ahí también quiero ir a este tema y lo invito también a que hablemos un poco de eso, de justamente estos 6 puntos que había dado en algún momento la vocería de los pueblos y que creo que nosotros habíamos adelantado, y si no lo adelantamos oficialmente en el capítulo, lo habíamos hablado en la reunión de pauta anterior, es que el mismo concepto de, por ejemplo, de preso político está muy puesto en duda y es muy plástico, no es tan fácil definirlo, o quizás sí definirlo, pero muy, muy difícil defenderlo en un contexto de política institucional. Y por otro lado también es que, como nosotros ya habíamos dicho, creo, esto es declaración de la vocería de los pueblos, ocurre y no hay ningún preso libre. Han habido algunas individualidades, pero no hay nadie que por efecto de ese comunicado esté liberado y todavía están todos los presos adentro y la convención está ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Justamente con la representación política, cuando tú tenés presos políticos dentro todavía. No quiero decir que eso esté per se malo, lo que estoy diciendo es que acá, en particular la vocería de los pueblos y sobre todo la lista del pueblo, hay un problema grande, porque ellos tienen la bandera de los presos políticos en sus manos y a algunos sectores les molesta que todavía esté funcionando la convención a sabiendas de que están estos presos y hay otros que entienden que estos procesos van de la mano. Entonces, quiero saber qué piensan ustedes. Sí, Varinas, yo creo Varinas, que dale, Jerez. Varinas tiene que decirlo, pero déjame adelantar la weá que se me haya pasado. Ah, ya. César Mallea había visitado a su hija de 19 años, Catalina, como solía hacer. Aquella noche del jueves 24 de octubre se cumplía la sexta jornada de toque de queda en la región metropolitana tras el comienzo de las manifestaciones sociales en el país. Después de pasar la tarde con su hija, el mecánico automotriz de Peñaflor regresó a su casa en Mayoco a las 11:30 aproximadamente. Sin embargo, ninguno de sus familiares lo volvería a ver con vida. Se transformó en extrañas circunstancias una de las 23 víctimas del estado de emergencia de Chile. Él era César Mallea, para dejarlo Es por bastante recordarlo. claro. Exacto, porque él era un mecánico que había ido a ver a su hija, lo agarraron los pacos, se lo llevaron a la comisaría y supuestamente los pacos culeados dicen que se suicidó. Es de Paco. Siga, señor Varinas. Dale, Varinas. Recuerda con el botón, weón, para que podáis hablar. Si lo apreté ya. Excelente. Me pasan varias cosas. Y en ese sentido me siento a propósito interpelado por lo que dicen ahí, porque a mí sí me molesta. A mí en efecto sí me molesta de que la convención esté trabajando con los presos, a pesar de que entiendo, por supuesto, por un lado, de que aún, por ejemplo, si la vocería de los pueblos, la lista del pueblo, hubiera presentado algún recurso judicial, no hubiera fallado para el día de la convención. Eso es hasta por una cuestión administrativa. Eso por un lado, pero también, y también quiero esperar cómo se va a resolver ya este primer dilema en donde ya se plantea como primer punto la discusión sobre el indulto general. Porque, por ejemplo, una cosa que es interesante, que en efecto fue una señal política para que
mañana miércoles se vote, en el Senado la comisión que está encargada de ver el proyecto lo tenga que revisar. Y además está interesante en este contexto del proceso de sabotaje declarado que está haciendo el gobierno desde el día de ayer, que hoy día prosiguió, en donde día segundo que pasa, esto se puede desbordar más. O sea, es evidente de que el gobierno está saboteando no solo para que no funcione la convención constituyente, sino que está cuadrado para que los presos políticos no se discuta siquiera los presos políticos, porque partamos de un lado de que tanto, sobre todo los constituyentes y constituyentes que personalmente se dedicaron a meter presos a gente durante la revuelta popular y otros, bueno, tienen un historial de mierda desde el 73 para adelante. Entonces, partamos de eso, partando de esa base. Nos van a borrar con el codo el trabajo que hicieron, en el fondo, eso es por un lado. Y, y también eso es cierto, y también es cierto, y nos plantea un debate, eh, lo que se viene en el sentido de que así como se están dando las cosas, el escenario queda aún más abierto todavía, porque estamos hablando de una convención constituyente que ya el gobierno y la derecha y el empresariado ya le declaró la guerra. Y por otro lado, no solamente una calle, por un lado, que espera libertad a los presos, sino también que fue la gran cantidad de gente que salió aquel día que espera que la convención constituyente realmente funcione y que realmente haga cambios y que realmente incida en algo. Y si la convención no funciona, esto puede volver a reventar. Y vamos a reventar porque en el fondo o la caja revienta por dentro, la caja revienta o revienta por fuera, pero va a reventar tarde o temprano. Entonces, al respecto, quiero esperar, quiero esperar cómo se van a ir dando los acontecimientos con respecto a cómo va la cosa. Ah, sí, solo para dejar en claro una wea, no es que a mí no me moleste el tema de los presos políticos, por supuesto. El tema es, no tiene que ver con, porque yo estoy seguro, mira la estupidez que es decir, weón, yo estoy seguro, weón, que hasta Bessie Gallardo, weón, le molesta el tema de los presos políticos. Eh, el tema es, ¿qué tanto te importa? ¿Qué acciones tú tomas? Y cuáles son las condiciones que tú colocas también para que tu presencia y por lo tanto tu legitimidad o el grado de legitimidad que uno coloca para la Convención Constitucional sea tal para que, o sea, a cambio en el fondo de la liberación de los presos políticos. Entonces, claro, no es que nos moleste, lo que pasa es que poniéndose desde el punto de vista de un convencional, de la lista del pueblo, o que sea independiente, o que sea de voces constituyentes, bueno, son esos los que al menos yo visibilizo que interesan más, es cómo tenéis que sentirte, cómo tú tenéis que empezar a actuar políticamente para tratar de articular y hacer de que el vínculo que hay entre los plebeyos y toda la gente en este país de mierda y la convención constituyente no se rompa. Entonces yo creo que ese es el gran dilema que tienen ahora, y yo creo que uno de los puntos grandes que van a tener que desarrollarse en la próxima semana, porque esto lo único que hizo es visibilizar un problema. Pero esto va a seguir una buena cantidad de tiempo. No sé si Girón quiere decir algo más. No, no, yo creo que lo dijiste. De hecho, iba a remarcar esa parte porque yo creo que, claro, uno podría estar alegando de, oh, no, a ustedes no les molesta porque no han hecho lo suficiente, no han estado en la organización, en la lucha y en la weá y en cuánto discurso de mierda que se pueda montar. Pero el problema es que o te quedáis parado y así lo más posible por intentar luchar, ¿cachai? Es como el llamado al no voto me organizo, ¿cachai? Como, claro, tú podéis decir yo no voto me organizo, bacán, te quedáis a un lado y tratáis de organizar como con un piño de 5 o 10 hueones y no lográis nada, pues, weón. O sea, te quedáis ahí mismo. Porque al fin y al cabo te unís con los tuyos, habláis con los tuyos, decís las cosas tuyas, te escuchan los tuyos y se acabó, pues, weón. Se corta el lazo con el resto de la gente y acá no estamos hablando de un movimiento chico. O sea, la idea yo creo que una de las lógicas que tiene
el sentir plebeyo en cierta forma es que rompe con ciertas lógicas que van más allá del simple hablar con los mismos, ¿cachai? Como con esa lógica siglo XX de hablar solamente con los de izquierda, solamente con los de derecha. Se cierran, se acaba. Yo Y creo eso, que y concordemos que eso no significa ser como Boric hace poco el tweet que dijo, que le tiró a Jado diciendo como no queremos juntarnos solamente con gente que piensa como usted, Daniel y la weá. Chupa el pico, pues weón. O sea, decir esa weá no significa, weón, que voy a ir a lamerle las patas a la concertación o al Frente Amplio. Al contrario, sí, lo pues que pasa es que hay mucha no vamos a gente con la abrir, cual conversar y que no son ellos. sí, pues no vamos a abrir una mesa de diálogo con Luxich o hablar de cuánto van a retirar. No, 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 no. O sea, hay ciertas weas que son intransables son obviamente lógicas de clase que van más allá de un tema de voy a hablar o no voy a hablar con este weón, sino que es romper ciertas lógicas porque dentro de nuestras mismas clases no existen las mismas ideologías. Clase no es igual a ideología. Por ende, esa es una de las weas una de las primeras cosas que hay que romper. Esa weá del facho pobre y la weá. Compadre, nosotros tenemos las mismas necesidades y vivimos en la misma comuna. No tiene sentido tampoco un tema de arraigo ideológico. No hay ninguna de esas weas. O sea, hay algo mucho más grande que nos está moviendo que no es ideológico, sino que es un poquito más arriba de lo ideológico, es una weá de clase. Y eso es una de las cosas que como plebeyos hay que entenderlo. Yo creo que el plebeyo en relación a eso sobrepasa ese quiebre ideológico que se hizo en el siglo XX de como, claro, acá está la izquierda, acá está la derecha, y claro, los de la izquierda son pobres y los de la derecha tienen plata. Y como los de la derecha tienen plata, muchos de izquierda que quieren ser de derecha porque quieren plata. Esas weas de pendejo, weón, hijo de mierda, como intentar separar las weas de esa forma, onda, pégate una vuelta por las distintas comunas y no es así. La realidad rompió esa misma lógica. A mí me Temas de esta es. gusta, a mí me gusta decir facho pobre, weón. Me tendría que sentir mal. No, yo creo que facho culiao, esas weas se van a quedar por siempre, weón. O sea, si tu amigo se pone medio weón, le vas a decir facho culiao. O sea, No, pero me gusta decir facho no. pobre, weón. Bueno, Es una facho pobre categoría también, pues, weón. descriptiva. Claro, pues, weón. ¿Cómo le vaya a decir al nazi de la esquina, weón? ¿Cómo le vaya a decir? A Al veces le nazi digo, que sigue Con el creyendo. nazi de la esquina no se dialoga, se le destruye, compadre. justamente, eso mismo decir, como, ¿por qué vais a hablar con él, weón? Le dais la patada en los hocico y era. Sí, como que hay weas que son intransables en ese sentido, ¿cachai? Pero yo creo que esa es una de las tareas que yo creo que vamos a tener como podcast, y más allá como podcast, sino que articular este sentir plebeyo que va más allá del tema ideológico. Y por ende, puta, sorry cabros anarcos, pero esto va más allá de eso, va más allá del apoyar a los compas y a las compas, porque hay mucha gente que está presa que ni siquiera, weón, ha agarrado un libro de anarquismo, nada. O sea, hay gente que simplemente estaba protestando, lo agarraron, lo cargaron. De hecho, me acuerdo del cabro de Concepción que lo cargaron, weón, y estaba el video de cómo cargaron al cabro. ¿Cachai? O sea, hay weas que rompen ese paradigma. El 19 de octubre no solamente rompió el paradigma del neoliberal, sino que rompió con el paradigma de la política del siglo XX. Es más allá de eso. Por ende, hay que abrir un poco no un poco, hay que abrir bastante el abanico en relación a lo que decía Rengo. Es mucho más allá de tú eres de izquierda, yo soy de derecha. Como la estupidez que se está dando en la presidencial. ¿Cachai? Que es como, ya, ¿quién es más de izquierda? ¿Boric o Jadwe? Compadre, esta weá sobrepasan esos marcos culeados que quiere dar Boric y cualquier otro weón que se cruce. Toda la pregunta divisoria buena ahí es quién apoya a Israel y a quién no, po. Eso no más la weá. De hecho, El- eso es mucho más importante si es de izquierda o de derecha, weón. en esa primaria Porque, sí, sin duda. mm, Es más sin lugar a explicativa al dudas. menos. Es más explicativa al menos. Porque yo, o sea, es la única palabra que yo voy a decir respecto a las primarias. Porque yo ya he dicho en otros programas, me importa una corneta esa wea. Yo a los dos los veo con demasiadas ganas de dejar tranquilo al poder económico. Y la verdad es que importa una corneta esa wea. A propósito de estos mismos casos y. Igual Dale, quiero dale, meter un dale. poco la cuchara y quiero plantear un debate igual
que creo que es importante trabajarlo de aquí en adelante en otros capítulos. Porque aquí igual me voy a poner un poco abogado, por lo que escucho, un poco abogado del diablo, porque sí, en efecto, mucho de las agrupaciones políticas presentan y que es una cuestión de hace mucho tiempo la distancia entre el militante y los militantes, sea de organización que sea, y el pueblo por el pueblo por el cual estás luchando y su realidad concreta y su sentir real que va más allá de la formación ideológica. Eso por un lado, pero también no dejar de lado que son precisamente estos grupos políticos y mucha de esta gente en conjunto a gente que se ha ido politizando después de la revuelta, las que han armado, las han estado en las ollas comunes, las que han formado los grupos de presos, los grupos de apoyo a los presos políticos, que han estado levantando diversas diversas instancias de solidaridad durante todo este contexto complejo de organizarse durante la pandemia, que han mantenido y que en el fondo han sido fundamentales para que en el fondo, si bien no tener la potencia política y que se tuvo para la revuelta, pero sí que el proceso no se vaya completamente por el water del Partido del Orden y de la nueva de democracia cristiana, que es el Frente Amplio. Pero ahí también cómo nosotros logramos, sobre todo, por un lado, la militancia que no es plebeya, eso ya es asunto de ellos y ellos tendrán que rendirles cuenta a su clase, pero cómo se cubre realmente esa distancia entre lo que te puede chocar, o sea, por ejemplo, leamos, de justo lo que se ha mencionado, desde lo ideológico que nos choque o que te choque de que la convención constituyente haya sido después del acuerdo de 15 de noviembre, versus a mucha de nuestra gente que realmente espera que de la convención constituyente salgan cosas en limpio y que beneficien su vida y nuestra vida cotidiana en el corto plazo, en un contexto sobre todo actualmente de crisis social gigante. Y eso es un debate que no se va a resolver ahora. Pero igual creo que es importante que lo vayamos trabajando porque es parte importante de cómo rehacemos esos puentes. Yo creo que hay una cosa respecto a lo que tú decías al comienzo, de que parte de esos mismos presos militantes, por decirlo así, son parte de las organizaciones que han tratado de sostener las organizaciones sociales y en general todo el tejido social después de, incluso en términos de la pandemia y todo ese tipo de cosas. Yo diría que sí, es cierto, y de hecho por eso mismo estamos hablando de ello y por eso mismo estamos pidiendo su liberación. Si hay una valoración de eso. El tema es por qué son en los términos extrapolíticos los que se tienen que colocar, como decirlo, que en el fondo son de ellos los que tienen que poner los términos para eso, considerando que no son los únicos presos políticos. ¿Cachai? Entonces, todos queremos la libertad de los presos, todos lo queremos. ¿Están todas las organizaciones de apoyo a los presos políticos en eso? Por supuesto. Y esos son tanto presos políticos mapuche, presos políticos de la revuelta, presos políticos anarquistas también, obviamente que estos son los últimos quizá un poco más reticentes. Pero el tema siempre, desde hace 200 años, desde que nacen después las distinciones ideológicas más gruesas del mundo moderno, son las distinciones clásicas de los métodos, del cómo vamos a llegar a esa wea. ¿Cachai? Y yo creo que también hay algo importante y que no solamente va para el tema de los presos, sino que tiene que ver con todo el desarrollo que tiene que tener la convención constituyente, es la cuestión de la expectativa. Wea. O sea, si hay alguien que de verdad cree que de aquí a 2 años va a haber algún tipo de cambio respecto, como a partir de la constitución, está cagado. Está cagado. Mejor apague la tele, cierre Twitter y siga haciendo su vida, weón, porque realmente eso no va a pasar. Como yo creo que una de las cosas que tiene que tener clara la gente es que los cambios de esta weá son con cuea la destrucción de algunos candados culiados que no nos permitían hacer algunos cambios legislativos importantes. Eh, Hoy día recalcaban una cuestión, en el año 25, cuando se hicieron no me acuerdo si hicieron unos tribunales administrativos reculiados, no me acuerdo para qué eran, estamos hablando de la constitución de Alessandria del 25, nunca se hicieron, y estaban en la constitución, y nunca existieron. Entonces tampoco hay que poner todos los huevos en ese canasto. Weón. Sí, y yo creo que esto da la vuelta en el fondo y vuelve a refrendar la importancia de las organizaciones plebeyas, que es que las cuestiones hay que seguir presionándolas, llueve, truene, relampaguee, ganemos todo, perdamos todo, da lo mismo.
Da lo mismo esa wea, como vamos a tener que seguir haciéndolo ahora porque cambios concretos no vamos a pillar. Yo creo, yo al menos, no sé cuáles serán sus expectativas, lo escucho en eso. Mi expectativa para la convención es que con Cueva se destruyan muchos candados culiados que se veían imposibles hace 2 años, pues, weón. Hace 2 años de destruir. ¿Cachai? O sea, la misma el tema del Tribunal Constitucional, bien digo, el tema, weón, de probablemente la descentralización, para que vamos a hablar del tema de la privatización del agua, y un montón de weas que tú el día del pico pensabas que iba a poder, con cueva, abrir la oportunidad. Entonces, lo que estamos haciendo ahora en este momento en la Constitución es sencillamente abrir una puerta bien pesada. Si la abrimos bien, bacán, po. Y si no, bueno, habrá que buscar otras formas, pero las otras formas y las formas de movilizarse van a tener que estar siempre. No sé qué piensan ustedes de la convención, cuáles son sus expectativas en realidad, como Sí. de Alcohólico Yo sí Anónimo. soy, ¿Qué es lo que ustedes yo sí esperan? soy, sí, sí, como, ¿cómo se siente usted? Mis expectativas son bajísimas. No espero nada. O sea, bueno, partiendo de ayer, no espero nada de ellos y aún así me decepcionan. O sea, haber visto que el gobierno como tiene como un switch en la moneda, como cortar luz, dar luz, cortar luz, dar luz. Y como que ayer se notó, pues bueno. Por ende, una de las primeras cosas que hay que quitarle a este manos cortas reculeado es quitarle ese switch. Y quitarle ese switch es, ¿sabéis qué? Gastaste 800 palos en esta estupidez, weón. Métetelos por la raja, weón. Vamos a hacerlo a cualquier parte. Esta weá, weón. Vamos al Parque O'Higgins, weón. No sé. A O a cualquier la otra parte. parque, al Magro, weón, Claro. con unos Hacer su vinitos. carrete ahí aparte. Sí, po. Pero yo creo que esa es una de las cosas. O sea, expectativas bajísimas, bajísimas. Y en relación a cómo se está articulando la misma como constituyente o cómo se articuló, cómo fueron las votaciones y todo, agregarle a lo que dijiste tú, la agenda feminista. Yo creo que esa weá va a calar fuertísimo en la nueva constitución. O sea, le gusta a quien le guste, esa weá va a calar hondo, porque tienen el voto tanto de toda la bancada del Frente Amplio, un resto yo creo que hasta de la lista del pueblo se puede sumar, y tienen hasta la lista del Partido del Orden, que independientes no neutrales, que también va a apoyar esa weá. O sea, la Patricia Pulitzer está dentro de esos grupetes de feministas, ¿cachai? Por ende, yo creo que sumarle a todas las demás, a todas las cosas que dijiste tú, una fuerte agenda feminista. Y no digo que sea malo, o sea, que se entienda eso. Al contrario, es muy, muy bueno. ¿Cachai? Pero el problema es de qué forma después esa misma constitución va a ponerse en práctica, si esa es la weá. Hay que ser realista, o sea, tú podés poner 1000 weas en el papel, pero desde ahí a que se cumplan, tienen que pasar bastantes cosas más que simplemente haber firmado un papel culeado y haberle ganado a la derecha constantemente. O sea, Es una de yo las creo cosas que buenas por lo demás. yo, obviamente haberle visto la cara a todos estos conches humanos que lo único que fueron, de hecho, unos Twitter que aparecían por ahí, deberían dejarlos a cargo de la agencia de aseo y ornato de la constituyente, porque los hueones realmente van a ir a puro huevear. Y ahí voy nuevamente a lo que planteaba de que como cosa que le tengo baja expectativa a la constituyente en relación a lo mismo, porque, a ver, ¿de qué forma se va a hacer el reglamento y estos weones de qué forma van a intentar sabotear esta weá? Puta, no yendo, pues weón. Le quitáis toda validez a la constituyente si es que estos weones dejan de asistir, ¿cachai? Por ende, y después los weones van a alegar de que no tienen representación y que van a llorar la weá que sea. Pero ya con la votación se cagaron enteros cuando se dieron cuenta de que los votos se leían con el nombre del weón, se cagaron enteros. O Sí, sea, hubo una cuando noticia de eso, como, ¿tú la leíste? Yo no caché bien qué pasó ahí con eso. Que hubo varios constituyentes que no sabían de que la votación de presidencia y vicepresidencia era en voz alta y En a voz día alta y de hoy, con el nombres nombre, exacto. y... y como asignado. Exacto. Sí, yo tampoco sabía, Entonces pero ¿quiénes son? pensaban, entonces, yo no sé quiénes son, pero claramente pensaban de que iban a poder chanchulear en la piola. Es chistosa esa wea. Yo tengo que contar una anécdota respecto de eso,
que yo estaba en una reunión familiar cuando estaba viendo este tipo, las votaciones, y, y, y habían familiares que no estaban de acuerdo con esto, que lo que querían era el voto secreto. Y decía, pero ¿por qué quería esa weá? No, pero es que el voto secreto te asegura que tú no, que alguien no compre tu voto. ¿Pero por qué? ¿Cómo te asegura esa weá? Lo que pasa es que te lo asegura porque al tú no saber o tú no decir por quién votaste de manera explícita, nunca tienes como comprobar de que esa persona que fue comprada su voto eh, hizo el voto, digamos, según el contrato, ¿cachai? Sin el chanchuleo. Y decía, pero eso es lo más huevonao que hay. Porque se ha visto en varias veces, de hecho creo que fue para la última que me acuerdo que fue para la votación por el presidente de la Cámara de Diputados la última vez, cuando se cagaron de nuevo Silver, y salió este weón del Paulsen, pero el Paulsen, el Diego Paulsen creo que se llama. El Paulsen malo. Sí, sí, el Paulsen weón. Y... ¿Cómo se llama? Y hay como 7, 8 votos del Frente Amplio, o que estaban entre el Frente Amplio, Concertación, que nadie sabe dónde están. Y hasta ese, ¿y por qué? Porque el voto culiado no es explícito, pues, ¿cachai? Entonces, a mí me parecía la raja que hayan hecho este tema de la votación así, porque ahí viene el tema, como a quién tú le rindes cuentas. La gente te puede ir a sacar en cara, compadre, usted votó por tal weón. Esa weá es soberanía, pues, weón. Esa weá es también tener una cantidad de poder y de darle poder a la gente, weón, de ir a encarar a los weones. Yo voté por este weón y este conche tu madre me traicionó y votó por un weón nada que ver, pues, weón. Sí, Qué bueno como que hayan para tenido decirle, miedo. como para recordar una weá, me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama el humorista que decía esa talla, que el weón le gustaría que todos los diputados y senadores tuvieran chaquetas con todos los, creo que era George Carlin, que hacía una talla que tenía que ir con la chaqueta con todos los weones con los que hacía lobby. Y cada vez que hacía lobby, el weón se tenía que poner el logo de la empresa y ponérselo en la chaqueta, como Claro, para pues. decir realmente quiénes son, porque una cosa es el voto secreto y no sabéis dónde chucha se mueve, pero cuando te lo leen, como este weón vota por este, como el chiste de que no sé, po, eh, la weá de Chaín votando por Logan, ¿cachai? Una Sí, weá sí. que es como, amigo, ¿qué te pasa? ¿Cachai? Onda, o el voto de Bernardo de la Maza, weón, votando por Agustín, que son weás que tú las mirás y es como, estos weones no sabían. Realmente no sabían la weá que estaban viendo. Y weón, es una frase muy de mierda de Mirko Macari, pero la sociedad de la transparencia, po. Onda, tenéis Esta que weá, transparentar la web. manos de Macari, weón. Un mentiroso culiao. Ya, pero ustedes, Obviamente que no, es del coreanito. ¿quién creen que se cagó de miedo y no pudo chanchulear como querían? ¿Piensan ustedes en qué personas puede haber sido? La Concertación, pues, colectivo socialista. Yo creo que no tanto el colectivo socialista, weón. ¿Y por quién crees que podrían haber votado y no lo hicieron? Yo creo que se notó en el voto de la derecha. Ah, pero deja que Votaron hable todas las Varinas, weas po. iguales. Yo creo, al menos. Varina. Porque era evidente que la candidata en sí era la Patricia Politzer. Po. El momento, y es igual interesante en el momento en que el ahueonado de Harbaugh, de Bahía E, porque no sé ¿Qué? pronunciar Harbaugh, Salvoe. dijo en voz alta, sí, esa mierda, ese conche su madre. Esto, como tenía que votar en voz alta porque estaba a distancia con cuarentena, dije de Patricia Politzer y inmediatamente eso desnuda todo el esto, po. En el fondo, esta misma cuestión en voz alta hace de que la misma concertación o lo que queda concertación recule y tengan que votar por los candidatos del Frente Amplio, del chanchuleo que sabemos, o por Logan. Creo que ese es otro de los que se salvó. Entonces, Igual que Garín. exactamente, entonces interesante que, además de la derecha, porque es lógico que la derecha iba a votar todos en bloque, y tal como dijo Girón anteriormente, la derecha va a actuar en bloque para toda la constituyente porque no tienen ni una hueá más que hacer. Entonces, excepto Bernardo de la Maza, Tulio Triviño ya que se autorreportó por lo demás, hizo un reportaje de sí mismo digno de Tulio Triviño, votó por independientes no neutrales y que también mostró que él va a ser su tónica. También él.
No, y no solo por no neutrales, y también votó por Jaime Baza para vicepresidente. Sí, pues sí, de hecho fue el que le dio el Sí, voto, po. uno de los votos ganadores, pues. Fue el único de De la hecho fue derecha que votó como, por Jaime Baza. sí, es que son los amorfos, pues. Bueno. De hecho, creo que no lo hablamos acá en el podcast, pero sí lo hablamos en una pauta, esta weá, que eran los votos raros, pues, bueno. Como los titanes de mierda. Tan Los titanes irregular. exóticos, ¿cómo eran? El titán irregular. Los titanes irregulares van a ser esos mongólicos culeados que van a estar como, ¿ah? ¿Qué? ¿Para dónde hay que votar? Para allá, ya, para allá. Logan, el primero. Se dio Oye, al toque. qué ahueón. Oye, sí. La mezcla entre Garín, Logan y Desi Gallardo. Oye, conchesumario, weón. Bueno, ahí dijiste los otros nombres, pues, bueno. La vez si Gallardo, una tonta culiada que la única weá que quiere es plata, que es notorio. Onda, se fue, weón, al PRO, a la weá más rancia que existe, a buscar un cupo para salir constituyente. Y ojo, estuvo en comunes antes. Dios Estuvo mío. en comunes, weón. ¿Cuál era el otro que habíais nombrado? Garín, pues, weón. Otro weonado. Ganim, otro weón más que se fue. Ese weón se pegó un recorrido derechito por Avenida La Paz, se fue al cementerio general, bajó a la cripta del PR y fue a hablar con los weones del Partido Radical para ver si les daban un cupo Y allá en agarra, el y cementerio agarra general. para el huevo a Vlado Mirosevich, weón. Ya anda por ahí nomás el culiao. Ese weón partió en la No, derecha. exacto. De hecho, lo único bueno que tiene Karim es que odia la Revolución Democrática y un buen resto del Frente Amplio. Es como la única hueá buena que tiene Karim. No, mira, Y si era. lo bueno es que siga haciendo sus programas culiados del tarot, weón. Ya, entretenido, weón. Pero como constituyente, puta que weón. Oye, Y el otro, y el dale. otro titanomorfo, pues, weón, Bernardo de la Maza. Sí, O sea, yo creo claro, ese amorfo. Oye, pero volviendo a esto mismo, pero en términos El voto generales, 31 minutos, compadre. en términos generales, ¿quién creen que ganó? ¿Quién creen que perdió? Porque han habido 3 días, po. Domingo, lunes y hoy día martes, que estamos grabando y a la vez vamos a publicar el tiro. ¿Quién creen que ganó? ¿Quién creen que perdió? ¿Cómo se han desarrollado estos 3 días? ¿Qué imagen les queda respecto de la fuerza? ¿Quiénes son los que tienen la fuerza? Un análisis más general, más allá de la minucia que hemos hablado. Curiosamente, y por primera vez, uno de los grandes. Es raro decirlo, weón. Porque toda la jugada de la presidencia y vicepresidencia debe ser el primer logro propio y por mérito propio del Frente Amplio. Y en ese sentido, que lograron Frente Amplio logró marcar con toda la jugada que hizo su presencia y su peso dentro de todo lo que fue el negociado de lo que va a ser la constituyente y hacia dónde también va a ser. Pues al Frente Amplio dejó en claro, el PC fue por un lado, el Frente Amplio dejó en claro que son los que van a ser de bisagra, tal como dijo por ahí el mismo Darío Quiroga, la bisagra con la concertación o con lo que queda de concertación. Y por lo mismo también saludo la porfía y saludo la claridad que tuvo también la lista del pueblo en dentro de todo en ese escenario no dar su brazo a torcer y dejar ante claro que, claro, le resultó en una vez, pero en la segunda que ellos no están para el hueveo, no están para el hueveo en la instancia. Pues Y expláyate un eso de poquito más aquí. en eso, porque quizás no quede claro para la gente que está escuchando. Lo que fue lo que pasó en la votación, cómo es en el fondo la negociación que hubo después de la primera votación entre lo que fue la votación de Loncón y los otros candidatos a constituyente, en donde el Frente Amplio negociaron que ellos votaban por que el lista del pueblo votara por Loncón y que ellos le iban a dar el apoyo al pelado Bade para vicepresidencia, que al final en la segunda parte no fue lo que no terminó pasando y terminamos teniendo la votación que tuvimos, pues todo eso dentro del marco de la polémica que se vio sobre de lo que es de polémica de la jugada que hizo Ciudadanos y de todo lo que se vio anteriormente. Pues claro, entonces, claro, en eso que decís tú hay que tener en consideración que las weas son puros rumores en la wea que pasó en la votación presidencial, onda, que casi en bloque la lista del pueblo haya ido por Elisa Loncón,
claro, nosotros podemos dilucidar de qué fue por esa weá para que después votaran por el pelado Bade, pero sabemos que el Frente Amplio frente amplía en todas las weas. En la de vice, ni cagando iban a soltar a Baza, porque esa weá significaba tener al mando toda la convención constitucional. Y al final se optaron por esa wea, obviamente. Y la lista del pueblo, yo creo que lo pensaron más que nada yo, al menos en mi teoría es que lo pensaron más como puta ya, Elisa Loncón, ¿cachai? Que es algo que también nos pasó a nosotros hablando en las pautas, weón, que era como cuando salió el nombre de Elisa Loncón fue como, weón, la raja que va a salir como presidenta, y después fue como, y la apoya el Frente Amplio también, y como, uy, la wea rara, como a nosotros también nos pasó esa wea, yo creo. Es que claro, pues porque es que ahí están las dos diferencias, pues porque una cosa es Elisa Loncón apoyada por la vocería de los pueblos, y eso incluye, por ejemplo, a la lista del pueblo y eventualmente a los pueblos del norte, que ese puede haber sido un escenario, pero fue justamente el escenario que no ocurrió porque todas las primeras naciones del norte se sintieron aisladas de una decisión que habían tomado algunos mapuches concertacionistas o de variante concertacionista, donde estos buenos la visión era que se estaban arrancando con los tarros. Entonces, cuando vieron esa weá, y que son justamente mapuches que tienen una tradición con los partidos del orden de estos últimos 30 años, eh, ¿con quién van? ¿Van a negociar con la lista del pueblo? ¿Van a negociar con los del norte? No, los mandaron a la chucha. ¿Y con quién fueron? Con el Frente Amplio y fueron con la concertación. Entonces yo creo que eso fue lo más feo, lo más feo. Y yo creo que ahí también cambia mucho la perspectiva que nosotros teníamos, que una cosa es Elisa Loncón con el pueblo plebeyo, pero la otra es Elisa Loncón apoyada por la concertación del Frente Amplio. Entonces yo creo que en ese sentido tiene razón Varinas, que acertaron el Frente Amplio en ponerle fichas a alguien que puede haber sido más manejable para su círculo, y a contar, o sea, o a costa de no apoyar a otro grupo que yo creo que tienen más legitimidad social que estos ahueonados del Frente Amplio. Entonces yo creo que sí, hay que decir que en efecto le chuntaron. Yo al menos personalmente veo esto, yo hago una analogía con el boxeo acá. Generalmente en el boxeo boxeo profesional, existe el primer round, que es el round que se llama un round de observación. Es decir, que uno va y empieza a tantear cómo están las fuerzas de tu contrincante. Y uno empieza a ver cómo se defiende, cómo se mueve, uno lo empieza Como a pega el probar. culeado. Exacto, uno también le toma el peso al poder del golpe de tu adversario. Pero yo creo que una de las cosas más importantes que tiene ese round, a veces no pasa en ese round, a veces pasa después, es el primer golpe que uno tiene que dar, que es el golpe de poder. Un golpe de poder, tienes que darlo tú frente al otro. Yo creo que en ese sentido hubo una medición de fuerzas bastante clara. Uno puede sacar una buena fotografía de lo que pasó, especialmente el domingo y el lunes. Uno ve una derecha destruida, que está ahí de gomero. O sea, Blumel podría bien haber sido constituyente de ahí porque ese ha sido el gomero en una posición de gomero. Algunos quieren decir que la Machi y Francisco Alcorado tenían la mano a Blumel, pero creo que ese ha sido demasiado insulto. Eh, El Canelo tiene mayor función que Blumel. Obvio, pues, Así weón. de corto. Obvio que sí. Obvio. Entonces hay una derecha muy derrotada que no está entendiendo bien qué hacer, que ve solo monos y está destruida. Yo creo que la única persona que leyó bien, ¿saben qué fue la persona que leyó mejor de esto desde la derecha? Fue Teresa Marinovich. Porque fue una persona que no se quiso quedar callada respecto de las cosas que estaban pasando del otro sector, de la lista del pueblo y en el fondo todas las personas que estaban atrás de Elisa Loncón, y que yo creo que ella llevó con su estilo un cierto tipo de liderazgo. ¿Cacha? Que estaba ese colono reculeado Harry Jurgensen, que es un muerto, pues, weón, un muerto viviente, o sea, le dieron su voto, pero no tiene liderazgo, ¿cachai? Creo que de hecho Eterio Marinovich va a ser la única persona que no se va a quedar callada, y yo creo que lo entendió muy bien como juego medio animal de eso. Y yo creo que otra persona, pero los que dieron el golpe de poder y que hicieron sentir la mano del otro, fue más bien la lista del pueblo. Y no solamente la lista del pueblo, sino que la vocería de los pueblos, por una sola cosa, que ellos, había una gran manifestación de la cual yo estuve ahí y todo, había una gran manifestación afuera, hubo represión, y fueron capaces de sabotear la primera sesión
al punto tal de decir, yo tengo la llave de cuando esta wea parte y de cuando esta wea se acaba y cuando esta wea se inicia. Y nosotros somos quienes podemos, en el fondo, mediar con la gente que está afuera, porque somos parte de ellos, pues, weón. No es porque sean líderes que estén arriba, son parte de los mismos, pues, weón, ¿cachai? Entonces creo que eso es una primera señal de que nosotros en algún momento pensábamos que era la derecha la que iba a querer sabotear esta weá, pero en el fondo lo que hizo la lista del pueblo fue decir, nosotros tenemos la llave y si esta weá no es como nosotros queremos, esta weá no va a funcionar. Y yo creo que alargaron, a propósito de los 6 puntos del comienzo, alargaron el tema de los presos políticos y hay una apuesta ahí me arriesgada, pero bueno, son las apuestas que se están haciendo que es tratar de que esto se apure, porque esto se apure esta semana. Creo que Barinas tenía mejor los datos de las fechas que se iba a discutir. Entonces, ahí está. Mañana miércoles es la primera discusión en el Senado y también dado las circunstancias actuales del sabotaje del gobierno, como que en el fondo el tema del sabotaje constituyente, del sabotaje del gobierno a la constituyente, más la primera, que en el fondo es patear la discusión, Juan, de la ley de indulto en la constituyente y al mismo tiempo va a tener que acelerar cuestión la cuestión en el Senado porque el único lugar donde la derecha sí puede maniobrar algo es en el Congreso al Puede ser respecto. de todo, weón. Sobre todo en el Senado. Bueno, Exacto. entonces Sí, yo creo que porque ahí fue lo que pasó en el segundo round, porque fue como Piñera diciendo, no compadre, usted no tiene usted no decide cuándo esta weá se hace. Yo, weón, tengo planificado para que esta weá funcione como el pico, weón. Así que yo soy el que decide esta weá. Y ahí está el gallito. Y entre medio del gallito, de quienes tienen las fuerzas de poder, de repente sale ahí un pequeño frente amplio, moviéndose, articulando algunos hilitos, y habiendo ganado la presidencia y la vicepresidencia sin más, o sea, sin contrapeso. Se notó igual que en el fondo, y de hecho es bien interesante que sea el bloque del pelado Bade, de la lista del pueblo, más la gente del norte, quienes incluso le ganen o empaten con la derecha. Con una derecha agrupada más encima, ni siquiera es como con la ultraderecha, no, con toda la derecha. Entonces, pero aún así, los otros buenos se llevaron el pedazo de la torta así, sin más. sí, yo agregar a eso, ganador, sí. Ganador indiscutido del Frente Amplio porque, puta, hicieron su pega, pues, weón. Los buenos venían haciendo la pega hace rato de esa weá. Y en relación como para sumar y para ir terminando ya el capítulo y enlazarlo con lo que hablamos al principio de los presos políticos, hay que tener ojo porque si la votación sale favorable, la única ganadora es Yarna Proboste. Porque va a ser la weona que puede mover puede tirar el gallito, es la única weona que puede decir, ¿sabéis qué? Vamos a poner en tabla esta wea y se va a poner y se va a discutir. Y eso es casi como una carrera entre quién va a ser el primer weón que va a dar el primer batatazo de esta wea. Por ende, ella puede ser una de las weonas que va a... Esta weona está haciendo casi como bueno, esta weona es el COVID. Esta weona está arrasando con toda la agenda. O sea, dense cuenta. La weona sale algo en relación a un tema y la weona lo agarra de a poquito, estira el brazo y se lo lleva. Y empieza a hablar ella y habla su weá y dice su mierda y vuelve a hacer. Después sale otro tema y de a poquito estira el brazo, agarra la weá y se lo lleva para ella. La weona está capturando toda la agenda. Toda la agenda. Y la buena se la está llevando para ella y armando su campaña política que, puta, es más rara que la cresta porque todavía no es candidata, pero está haciendo todas las weas para ser candidata. Yo creo Y, que... Dale. dos cosas. Primero, de que en efecto, y no olvidar, Yarna Proboste está haciendo la misma campaña que hizo Bachelet cuando todo ese frame que le construyeron de hija de general cuando era ministra de Salud y luego ministra de Defensa. El mismo que Piñera cuando le construyeron el frame de Piñera 2. empresario. Piñera uno cuando dijeron, después del 2006 le dijeron, es empresario, no va a robar más. Bueno, ya sabemos lo que pasó. Y que el tapado histórico de la concertación, los tapados históricos del Partido del Orden que hacen campaña incluso antes de ser candidato, apropiándose la agenda. Pero por otro lado, y más allá de ya las críticas que hicimos anteriormente, sí hay una persona que en estos momentos tiene más legitimidad que Yanda Proboste y que sí le puede parar el carro. Y que es la Elisa Loncón. Sí, sí, sí. Porque si la actividad política de estos momentos con mayor legitimidad del país es la presidenta de la Convención Constituyente. Es que ella es la presidenta, alguien por ahí le escuché, ella es la presidenta de facto actualmente. De ella depende este sistema ahora, weón.
Porque y en ese sentido es una responsabilidad también, no es tan fácil. De hecho, no lo dije acá, lo voy a dejar así solo como titular, pero la lista del pueblo no tenía que ser ni presidente ni vicepresidente. Lo mejor que le puede haber pasado a Pelado Bade es que no fuera vicepresidente. La lista del pueblo no está para hacer esos cargos, es para otras cosas. Y ahí gana mucho más que lo que haría en una eventual vicepresidencia. Sí, porque al fin y al cabo la lista del pueblo y todas las personas que representa, como tanto la lista del pueblo como los independientes, es la energía que tiene que tiene la Convención Constitucional. O No, y sea, no no, solo la energía, sino que representan un tipo de energía, un tipo de organización social que repele y que es impermeable a la representatividad muy alta. Porque ya de hecho es complicado que hayan constituyentes en una cuestión que es muy de clave media Pierre Class 3, sociedad contra el Estado. Algún día voy a hablar más de eso, creo, que ya lo he citado un par de veces. Entonces ya lo constituyente es como el máximo, como de representación que te voy a dar. Pero más encima ser presidente o vicepresidente, ya pues, más encima lo voy a poner en otro plano, que es tener que negociar con hueones con los cuales estudiáis. Entonces, bueno, lo mejor que le pudo haber pasado es que no lo fuera, weón. Pero a la vez fue bueno que se tirara, porque también hizo como gala, en el fondo como yo tengo todo este poder aquí conmigo, estamos todos juntos en esta, weón, y no les va a salir tan fácil ni a los cuicos, weón, ni al Partido del Orden. exacto. Marina, ¿algo Y quiere decir algo más? Sí, para sí, finalizar el capítulo, quiero dejarles este dato de la Fundación Sol que es importante. Aumento histórico de la desigualdad en Chile. La diferencia entre el 10% de mayores ingresos y el 10% más pobre aumentó de 30,8 a 251,3 veces en 3 años. Y eso se suma al dato de la pobreza absoluta que aumentó un 10%, que sabemos que es harto más que eso y que queda demostrado con este dato. Puedo darle un poquito más de vuelta para el otro día también, porque da para rato hablar de eso. Que la sí, derecha y el gobierno no olvide, ese es el telón de la constituyente. Y mira, weón, yo me voy a traicionar a mí mismo, pero ese es el telón para cualquier presidenciable. Y están hablando puras weas, mangue weones. Señores, un gusto estar con ustedes. Nos veremos pronto y nos vemos el otro martes en tiempos plebeyos. Que estén bien. Chao. exacto.